Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la verdadera palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos 24, verso 24. Voy a leer del 24 hasta dos versos nada más, versos 24 y 25. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que dice judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta noche, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, que tú puedas hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, y todas aquellas personas que nos puedan escuchar, Señor. Tú puedas hablarnos, porque constantemente nos estás hablando, nos estás amonestando, nos estás exhortando, nos estás llamando, Señor. Por tu gracia y tu misericordia, Padre, alcanza, Señor, a mucha gente a través de esta palabra, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, Señor, a través de nuestra manera de vivir, Señor, que te traigamos gloria y honra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta noche. Amén y amén. Tomen asiento. Bueno, estos dos versos de la palabra del Señor, he hablado acerca de dos personas que yo quiero empezar brevemente a hablar acerca de ellas para poder entender lo que en esta noche yo quiero compartir con ustedes. Nos habla de Pablo. Pablo estaba aquí en el capítulo 24, dice que hace su defensa ante Félix. ¿Quién era Pablo? Un apóstol, el apóstol de Jesucristo. Pero Pablo tenía un problema. Pablo estaba en custodia militar. Pablo tenía una prisión preventiva porque le habían acusado de 3 cosas, más o menos para poder enmarcarnos y poder entender de lo que yo quiero predicar en esta noche. Le habían, en primer lugar, un supuesto delito contra la ley. Segundo lugar, haber profanado el templo. Y tercer lugar, haber también contra el César, porque él predicaba acerca de Jesús y decía que Jesús era Dios, pero había una contradicción en ese tiempo. César también era considerado un Dios. Ahí estaba el problema. Así que miren, sutilmente le estaban acusando de esas cosas, y era de una manera despectiva acusado acerca de la secta de los nazarenos, por Jesús de Nazaret, que no cumplía los ritos, no cumplía la ley. Así que todo un odio terrible. Y lo que yo quiero acá notar es que cómo es esta gente, el Sanedrín, el sacerdote, los ancianos, eran gente que enseñaba la Biblia, eran gente que sabía la ley, pero sabían que decían: no hablarás falso testimonio. Y decían también: no matarás. Y estaba ahí.
lo que ellos habían estudiado, los ancianos, los sacerdotes sabían las Escrituras. Pero no basta solamente conocer las Escrituras, queridos. Queridos hermanos y amigos, no basta solamente conocer la Escritura, y eso está demostrado con lo que en esta noche yo le estoy compartiendo, sino lo más importante es nosotros obedecer la palabra. Y es por eso que en la Biblia hay una amonestación y dice: no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, ¿por qué dice esa frase? Y que mucha gente que no lo entiende dice: por eso yo no voy a estudiar mucho la Biblia, porque voy a recibir mayor condenación. El sentido no es eso. El sentido es que en la medida que tú tienes más revelación de la palabra, en la medida que tú tienes más conocimiento de las Escrituras, tu responsabilidad es proporcional a tu conocimiento. Cuando más conocimientos tenga, más luz tiene Dios, te va a ser responsable, más allá de una persona que no conoce, que es ignorante de las Escrituras. ¿Están entendiendo? Entonces, no es que sea malo estudiar la Biblia, no es que sea malo el conocimiento, es importante, pero ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? ¿Cuál es la actitud que muchas veces en la iglesia venimos, nos matriculamos y estamos indiscipulados? 1, 2, 3, 4, está bien. ¿Pero por qué? ¿Solamente para recibir solamente una palmadita, o para que la gente nos vea que estamos con nuestra Biblia, estamos estudiando la Biblia, o nos den un certificado, o para que poder ascender en un puesto de liderazgo? Porque si no estudiamos, entonces no tenemos la posibilidad de poder escalar, por así decirlo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la actitud? La actitud es, dice, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para amarle, para agradarle, para obedecerle. Eso es lo importante, conocer más de Dios, para entender los planes de Dios que tiene con cada uno de nosotros, con ustedes. Y ahí está. Y estos hombres que se ufanaban de ser maestros y que menospreciaban a la gente, decían: estos son ignorantes, que no saben de la ley, y los maldecían. Ellos sabían mucho, y es por eso que su pecado era mucho mayor. Eran ciegos, guías de ciegos. Así se refería a Jesús cuando estaba en la tierra. Pero lo que yo quiero decirles es que estas personas que enseñaban la Biblia eran que estaban detrás del apóstol Pablo para acusarle, para calumniarle. ¿Para qué más? Para matarle. Hacían planes, estrategias para matarle, quitarle la vida a este hombre, por un celo, por una religiosidad. Y muchas veces hay cristianos así. Hay muchas veces cristianos que mueren por sus tradiciones, que mueren por sus doctrinas, cosas de hombre, no son cosas bíblicas. Y eso es lo que repiten, y no se dejan, muchas veces abren su mente al conocimiento de la palabra de Dios. Ahí estaba Pablo. Entonces, en segundo lugar, en esta introducción habla de Félix, del procurador, ante quien es presentada la causa de Pablo. Y hay bastantes datos de historiadores seculares en cuanto a este hombre. Es decir, la historia registra que estos personajes que están aquí en la Biblia, que en esta noche yo estoy predicando acerca de eso, eran personas que habían vivido en aquel tiempo. Y dice, esos historiadores dicen que este era hermano de Palante, el célebre favorito de Agripina, la madre del emperador romano, el emperador de Roma, Nerón, el que quemó Roma. Y había sido nombrado procurador, gobernador, es decir, gobernador de Judea, al final del reinado de Claudio. Dice, Tácito, aludiendo a su condición de liberto, calificó su gobierno con una frase durísima, diciendo que ejerció el poder de un rey con el espíritu de un esclavo. Estoy hablando de Félix. Era un rey, pero tenía un espíritu de un esclavo. ¿Por qué? Porque recurría a todo género de crueldades y lascivias. Tenía la manía de emparentarse con las familias reales. De ahí que Suetonio lo describa como el marido de 3 reinas. Félix tuvo 3 mujeres.
una de las cuales es Drusila, mencionada aquí en Hechos 24 que hemos dado lectura, que es la hermana de Agripa II y que antes había sido mujer de Asís, rey de Emesa. Drusila había estado casado con otro hombre. Era corrupto y era como otros romanos, dado totalmente a los placeres sexuales. Estuve mirando un video que yo solamente voy a pasar unas fotos por el tiempo, y de cómo Roma se pervertió. ¿Por qué fue destruido este imperio, este gran imperio? Porque sus placeres sexuales lo llevaron a un juicio divino. Drusila, su mujer, era la hija del rey idumeo Herodes Agripa y había nacido en el año 34 después de Jesucristo. Drusila profesaba la religión judía. Cuando halló a Pablo en Cesarea, ella todavía no tenía ni 20 años, era joven. Cuando apenas tenía 6 años de edad, su padre, el rey Agripa, murió. Pero antes de morir, para asegurar su futuro, la comprometieron para que se casara con Epifanes, el rey de Antíoco de Comagene, en Siria. Pero Epifanes rehusó casarse con ella, ya que para casarse tenía que convertirse al judaísmo. Por consiguiente, él tenía que circuncidarse. Y como Epifanes rechazó el circuncidarse, entonces no se casó. A los 16 años de edad, Drusila se casó con el príncipe Asiso, hijo del rey de Emesa. Y a esa edad, mire, a los 16 años Drusila era famosa. ¿Por qué era famosa? Porque era una mujer muy hermosa. Para aquel tiempo era una mujer muy codiciada, 16 años. Y de acuerdo con los datos históricos, se le señala como la imagen del tipo de belleza de ese tiempo, siendo grandemente alabada por eso y era deseada por muchos hombres. Ahora, bajo las reglas morales del Imperio Romano en aquel tiempo, tener uno o más amantes no era algo tan terrible, con tal que se guardara las apariencias de lealtad al esposo o de la esposa al esposo. Así era de tan corrompido en aquel tiempo la sociedad. Pero ¿qué sucede? Hubo un festival en la corte del rey de Emesa, que era el marido de Drusila, y ahí conoció a Félix, quien se interesó por ella y la invitó a abandonar a su esposo y casarse con él. Drusila calladamente dice que abandonó el palacio, siendo llevada por una escolta hasta Judea, donde Félix gobernaba, donde se casó nuevamente con él. Es decir, ese matrimonio era inválido ante la ley de los judíos. Se había casado por la ley judía una vez, se divorcia y nuevamente se casa con Félix. Y dado que Félix era este rey, uno de los protegidos más cercanos del César, nada pudo hacer al respecto su anterior marido de Drusila, sino tuvo que pasar y aguantarse la vergüenza. Así que cuando hemos leído en Hechos 24, Drusila llevaba apenas un año de estar con Félix cuando Pablo llega a Cesarea, transportado por el tribuno de Jerusalén, acusado y perseguido por los judíos. Ese es el contexto para poder nosotros, para que ustedes me puedan entender. Así que Drusila, como era conocedora de la ley judía, porque era judía, es la que quiere escuchar a Pablo. Estaba interesado en su mensaje, para enterarse de lo que éste predicaba y que causaba tanta molestia, tanta ira, tanto enojo entre los sacerdotes de Israel. Y ahí está. Esta es la introducción. Una de las cosas que he leído acá dice que
¿De qué habló Pablo? ¿De qué le habló Pablo? Pablo le habló, cuando le mandan a llamar, le habló de 3 cosas. Le habló de justicia, le habló ¿qué más? De dominio propio, y le habló del juicio venidero. Eran cosas que ellos necesitaban por sus vidas inmorales que estaban viviendo. En primer lugar, de justicia. Segundo lugar, de dominio propio, porque ellos vivían para los placeres carnales, la sensualidad, la lujuria, la lascivia. El dominio propio es lo que falta, el dominio propio. Y si no hacemos caso, no vivimos en la justicia y no vivimos en el dominio propio, llegará tarde que temprano, hermanos, el juicio. El juicio que va a juzgar todas nuestras obras. Mientras hemos estado en este cuerpo, sean buenas, sean malas, Dios nos va a juzgar. Yo pienso, hermanos, y en la Biblia y a través también de la experiencia de muchos años, es que Dios siempre concede el arrepentimiento a la gente. Dios siempre está obrando, Dios siempre está hablando a la gente. Dios siempre está manifestando su gracia, su misericordia a través de sus mensajeros. Muchas veces no a través de una predicación, pero sí a través de nuestra manera de vivir. Y eso es poderoso. Lo que estuvo compartiendo mi esposa acerca de estos amigos allá que viven, no fue tanto la predicación en que ellos decidieron porque ella entregó su vida a Cristo. No fue tanto la predicación, sino fue que ella nos visitaba la casa, nos veía cómo vivíamos, los fuimos a visitar a su casa. En una oportunidad nos quedamos, creo, un día y compartimos siempre. Ellos veían tal como éramos, y eso es lo que a ellos les impactó. No tanto que le prediquemos, sino ellos nos veían en el día a día como éramos, porque muchas veces hablamos y no vivimos lo que nosotros predicamos. Muchas veces hablamos, pero hermanos, con nuestras manos y con nuestras obras hacemos todo lo contrario, y es lo que la gente está cansada. Hemos tenido oportunidad de tener en mi casa por trabajo. A veces yo siempre trabajo con diferentes personas que vienen, se van así de diferentes lugares, y siempre hemos ganado como a 2 personas que han trabajado con nosotros, pero siempre queda el testimonio, somos cartas leídas, porque yo no me siento con ellos a predicarles, sino poco a poco les voy enseñando, ellos van mirando que yo voy a la iglesia, que hago esto, y eso es lo que les queda a ellos. Y eso que les combina a ellos, hermanos, y les impacta, y dicen, bueno, usted va a la iglesia, va a esto, y comienzan a abrir su corazón y a contarme, y ahí es cuando yo les voy a compartir la palabra de Dios. En ellos empieza esa necesidad de que ver que todavía hay gente que todavía vive una vida diferente a lo que vive el mundo. Y así, y yo estoy convencido que Dios siempre tiene la oportunidad, así como esa gente ha pasado por el trabajo que yo desarrollo, y ellos han compartido conmigo días, meses, de tener contacto conmigo y de poder compartir la palabra de Dios. Va a haber gente que Dios nos va a poner en nuestro camino. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un propósito para esa gente. Pero como vamos a ver ahora, Dios siempre está hablando, pero muchas veces el hombre y la mujer no está escuchando y no está abriendo su corazón. Mucha gente va a decir sí a Jesús, y mucha gente va a decir no a Jesús. No es tiempo, aún no. Y ahí estaba predicándole Pablo a este hombre, y ¿sabe lo que le dice? Le dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Por qué se espantó este hombre? Porque su vida, hermanos, no era acorde a lo que Pablo estaba predicando. Cuando Pablo le comenzó a predicar acerca de la justicia, yo creo que en Romanos 1:18 habla claramente acerca de la justicia de Dios. Y dice, porque la ira de Dios, porque Pablo fue el que escribió Romanos. Yo creo que tuvo que tomar parte de lo que él escribió. Y le dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad
Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí solamente para explicar, Pablo le comenzó a disertar acerca de la justicia. Pablo le comenzó a decir que el hombre que se envaneció por su sabiduría humana, ¿por qué? Por su razonamiento se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros, en lugar de mostrar humildad, nos creemos que lo sabemos todo y que estamos por encima muchas veces que de Dios, y ahí es cuando viene muchas veces nuestro debacle, ahí viene, hermanos, nuestro fin. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre. ¿Qué es lo que pasaba? Félix, como un hombre romano en la cultura, la filosofía y todo, ellos creían que el César, sus emperadores eran dioses. Por eso se cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de hombre. ¿En dónde se le ocurre que un hombre tiene una divinidad? Por eso eran llamados los Césares. Y ahí le comienza a hablar Pablo acerca de eso. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muchos emperadores romanos fueron homosexuales, se corrompieron. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y si usted va a la historia, una de las cosas así que todos los historiadores están completamente de acuerdo es que una depravación moral, sexual, mucho homosexualismo. Sus propios emperadores eran homosexuales. Ahí estaba Calígula, tenía como amante hombres. Hermanos, era terrible, se mataban por el poder. Dice que Dios los entregó a su propia inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué creían los romanos? El dios Poseidón, Zeus, tus creencias. Por eso Dios los dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, no es nuevo. Lo que nosotros vemos ahora, que se habla como una opción, no es una opción, es pecado delante de Dios. Y ya eso estaba muchos años atrás, muchos siglos atrás. Roma sucumbió, cayó destruida por el juicio de Dios, porque los hombres cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualismo, las mujeres, lesbianismo. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, ¿ahora qué se dice? No, ahora estamos, antes eran atrasados, ahora estamos en una modernidad. Ahora si tú no ofendes nada, es tu propio cuerpo, tú no ofendes, así que es permisible. Ahora ya los de antes pensaban así, ahora hay liberalidad, ahora ya nos sacamos la vuelta, ahora ya no hay eso de las enfermedades, porque usamos estos acá. Tenemos que las medicinas están avanzadas, y así que podemos nosotros burlarnos. Pero ¿sabes lo que sucede? Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Estuve mirando unos videos, a veces entro así un momento, y había un video que una joven, más o menos de unos 20 años, no pasaba de más, su mamá unos 55 años, estaba que lo pegaba a su mamá, le lapeaba, le daba cachetadas a la mamá. Los separaron y se fue contra los que separaron, hermanos, desobedientes a los padres. Es lo que estamos viendo, y esto no es novedad, es lo que en aquel tiempo en Roma cada tiempo, hermanos, surge como que Dios trae una limpieza nuevamente y vuelta se contamina el hombre, hermanos. ¿Y qué estaba pasando? Vi también acerca de una noticia, un video de acerca de un hijo de más o menos 60 años y su madre anciana de más o menos 80 años de Dios, 80 años se bajó de la cama y, hermano, lo comenzó a pegar. ¿Por qué se había bajado de la cama? Y lo habían grabado. Hermanos, ¿hasta dónde se está llegando en este tiempo? Necios, desleales, sin afecto natural. Ya no hay lo que ha puesto Dios en el corazón del hijo, de honrar a sus padres. Y se deshonra a los padres. Se echa la culpa a los padres de cosas que nosotros hemos tenido que tomar decisiones. Eso es deshonrar a los padres. Dice también, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Pablo estaba disertando de la justicia y estaba escuchando. Dios le dio la oportunidad a este matrimonio, a esta pareja. ¿Y sabe lo que Dios siempre hace? Hermanos, es como anillo al dedo. Es como cuando yo estoy predicando, o el pastor está predicando, o un predicador está predicando, y viene una visita o viene alguien y dice, pero ese pastor no me conoce, pero todo el mensaje ha sido para mí, era para ti, porque Dios te da una oportunidad más. A Drusila Dios le dio una oportunidad, a Félix Dios le dio una oportunidad. Es por eso que en esta noche mi tema se llama no postergues tu salvación. Dios siempre está hablando, y para los que me escuchan, Dios también les está dando una oportunidad. Dios les está hablando. Esta persona necesitaba escuchar acerca de la justicia. Ellos tenían una justicia propia, pero Pablo le dice, esta es la justicia correcta, esto es lo que Dios quiere. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. Y si yo sigo leyendo más adelante, dice, pero ¿qué es lo que hace? Comienza, voy a seguir, habla acerca de la justicia y después le habla acerca de algo. Le habla acerca del dominio propio. Y en ese tiempo, antes de pasar, ¿cuáles son las consecuencias? Que muchas veces hacemos mal uso de nuestro cuerpo. Son las enfermedades venéreas. ¿Me están escuchando? Mucha gente está haciendo cosas indebidas y está viendo plagas. Para el homosexualismo le llaman la peste rosa, el SIDA. Muchas enfermedades como consecuencia del pecado. Ahora, Pablo le habla del dominio propio. Y el dominio propio era lo contrario a lo que Drusila y Félix estaban haciendo. Cuando Félix lo vio a aquel festival, cuando estaba casada con otro personaje, Drusila, que era una mujer hermosa, Félix quedó impactado por la belleza de esta muchacha. Y le comienza a seducir, a decirle, sabes que vente conmigo y esto. Y hay muchos historiadores que dicen que él contrata a un mago, a un hechicero, para que a ella le convence. Pero bueno, lo cierto es que ella tomó una decisión, se fue con él y se casó en secreto con Félix. Vio la belleza. Este hombre tenía otras mujeres, pero quería una más. No había dominio propio. Y Pablo le comienza a hablar.
Les comienza a hablar de dominio propio, pero en aquel tiempo había mucho exceso, había orgías espantosas, había gente que, hermanos, grandes comidas, grandes banquetes, la gente se emborrachaba, la gente no se dominaba en sus apetitos, en sus deseos, había mucha desenfrenado, mucho apetito sexual desenfrenado. Y Pablo le dice, no sabéis, y está la palabra en 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo toma esta figura y dice que a los corintios, dice que los que corren en el estadio se preparan por mucho tiempo. Un atleta se prepara por mucho tiempo. Y correr en una competencia es algo, en verdad, que toma mucho esfuerzo. Hay que abstenerse de muchas cosas en la alimentación, preparación, día a día, para estar en un físico óptimo, para poder correr. ¿Y cuál es la meta del atleta que corre? Es obtener una corona. Pero en ese tiempo, ¿cuál era la corona? Era una corona de guirnaldas, que a los 2 días o tal vez a las pocas horas se empieza a morir esas guirnaldas. Era algo corruptible, algo era que no duraba. Pero nosotros, dice Pablo, corremos para una corona incorruptible, un premio mucho mayor. ¿Cuál es ese premio? La vida eterna. ¿Cuántos estamos corriendo en esa carrera? Es la vida eterna. Tú no estás perdiendo el tiempo. Tú te estás absteniendo de muchas cosas. Tú estás, hermano, absteniendo de muchos deseos. Si tú eres joven, tal vez que te susurren por ahí, mira, quiero estar contigo, pero tú sabes que no, porque no tiene la misma fe que tú. O tal vez tú quieres hacer un negocio que no es correcto delante de Dios, o quieres tomar decisiones que tal vez es de una manera egoísta, que es solamente para tu propio beneficio, pero estás haciendo daño a otras personas, y es pecado. Cuando tú actúas de una manera egoísta, es pecado delante de Dios. Solo así podemos medir cuándo es pecado o no es pecado. Y ahí está. Nosotros tenemos que correr nuestra vida cristiana de tal forma que lo ganemos. Que lo ganemos. Dios nos quiere, hermanos, que siempre pongamos esfuerzo. Nuestra carne siempre se va a oponer en oposición a la voluntad de Dios. Tal vez vamos a la iglesia, vamos a la oración, hoy día no. Es una lucha constante. Es una lucha que hasta yo lo tengo. Muchas veces hay momentos en nuestras vidas que a veces no queremos ni siquiera estar aquí. A todos nos sucede. Porque existe eso de la depresión, ¿o no? Dijo uno de los líderes de nuestra nación, dice, la depresión es para los perdedores. Pero yo le recuerdo que ella no ganó, ella quedó en segundo lugar. Entonces ella es una perdedora. ¿Están entendiendo? Se está contradiciendo. Pero no es que la depresión sea para perdedores. En nuestra vida siempre hay momentos de lucha, de esfuerzo, de trabajo, de tensión, y eso nos va abrumando. Cuando somos jóvenes soportamos, tenemos más energía, más vitalidad. Cuando entramos a una edad y estamos achacosos y a todos nos afecta la comida, no tomamos buen sueño, descanso, todo eso nos afecta. Y en la Biblia habla de grandes hombres de Dios, como un Elías que estuvo en estado de depresión, a un Jesús que dijo estoy triste hasta la muerte. ¿Se dan cuenta? No somos superhombres, somos personas de carne y hueso, pero estamos en ese caminar, en esa lucha, todos los que estamos aquí,
Estamos luchando como atletas porque nuestro premio mayor es la vida eterna. Yo quiero entrar en la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Pero es una lucha día a día. Y esa lucha empieza del momento que tú entregaste tu vida a Jesús y le entregaste tu vida y le aceptaste como Señor, no solamente como Salvador. Ese es el primer paso, aceptarle como Salvador de tu vida. Pero tú tienes que seguir al otro paso de aceptarle como Señor de tu vida. Tú no puedes dejarlo relegado a Jesús de todos tus planes, de todos tus anhelos. Él tiene que, hermanos, ocupar toda la área de tu vida. Todas las decisiones que tú tomes, Jesús tiene que ser partícipe de él. Es como un matrimonio. La esposa no puede tomar decisiones por encima del esposo, ni el esposo muchas veces de la esposa. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es así, que si yo quiero hacer algo, digo, Señor, si es tu voluntad, yo lo haré. Dios siempre tiene que estar presente en cada decisión. Aun cuando tú estudies, aun cuando tú quieras sacar un título, dile, Señor, ayúdame. Si es tu voluntad, ayúdame. Y cuando tú lo haces así, Dios te va a proveer, Dios te va a dar. De una manera maravillosa Dios te va a sustentar y te va a dar, porque Él es parte de ese sueño que tú tienes. ¿Me están entendiendo? Él se va a glorificar. Él se va a glorificar. Y Dios tiene que glorificarse en todo. En la tapa de mi tesis dice, esta tesis lo dedico a mi Señor Jesucristo. Así está en la tapa de mi tesis. Antes que a mi esposa, antes que a mis padres, lo dediqué ese trabajo, todo el logro de muchos años, de mucho esfuerzo, a Jesús. Hermanos, tenemos que, ahí estaba Pablo hablando en el poder del Espíritu Santo a Félix, a Drusila, acerca, en primer lugar, de la justicia, segundo lugar, del dominio propio. Era algo desafiante y contrario a las ideas que tenía Félix. Félix le gustaba la belleza, le gustaban las mujeres, el glamour, la riqueza. Era un hombre muy rico. Era un hombre muy rico. Tenía mucho dinero. Y vamos a ver cómo obtuvo ese dinero. Último punto es que Pablo le habló del juicio venidero. Y dice en Romanos 2:1, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Por qué le hablaba? Yo creo que este texto, supongo que le está hablando acerca del juicio venidero a Félix, porque Pablo es enviado ante Félix el gobernador y él se defiende cuando lo acusan. Comienza a argumentar Pablo. Es una persona muy capaz, Pablo, también ayudado por Dios ahí en ese momento, y todos tenían que apelar delante de este rey, Félix, y él tomaba una decisión. Bien, por sus manos, hermano, estaba condenarlo a muerte o soltarlo. Era una especie de juez. Y Pablo le comienza a hablar acerca del juicio venidero y le dice, ¿sabes qué? Félix, tú aquí eres juez, pero Dios te ha puesto. Y tus juicios tienen que ser según verdad, según la justicia. Pero recuerda que un día tú también vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, el que está por encima de todos los jueces de la tierra. Hermanos, ahí está Pablo hablándole. Y es por eso que volvió a insistir Pablo en todo esto, porque Félix era un juez que recibía soborno. Y ahí está, dice, verso 26 de Hechos 24, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Qué era este Félix? Era una persona que le gustaba el dinero. Era una persona que cada rato por cualquier cosa le llamaba a Pablo.
Pero ¿saben por qué? Porque una persona que mucho de su riqueza lo había hecho a través del dinero mal habido. ¿Y cuánto, hermanos, en la justicia? Muchas veces la gente se lucra con el dolor ajeno. Mucha gente, muchos jueces, si no me das tanto, yo no dictamino a tu favor. Yo no hago esto, lo otro. Hay mucha injusticia. Hay los sistemas judiciales, terrenales, no solamente en este país, sino en muchos países del mundo. Y ahí está. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Cuando Pablo le comienza a hablar acerca de estos temas, ¿qué es lo que hace Félix? Pospuso su decisión. Le habló claramente. Estaba el mejor maestro delante de él. Pablo, el mejor maestro de aquel tiempo. Y le dice, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y si uno sigue estudiando la Biblia, cuando él le comenzó a llamar en otras oportunidades, no era para que le aclarara un tema, no es para que yo tenga una duda, Pablo, acerca del juicio, explícame un poquito más, extiéndete un poco, despláyate. Lo que él quería era esto. Es decir, le había entrado por acá y le salía por acá. Y yo te quiero decir que muchas veces no es cuestión de que no se predica bien la palabra, que la gente se arrepiente. No es cuestión de que la gente, y digamos, tiene que haber milagros, sanidades y la gente así creerá. Ese es cuento, porque no es así. Jesús hizo milagros, sanó paralítico, le decían salve, le dieron a Hosana al hijo de David, hablaban, pero después le estaba diciendo crucifícale, crucifícale. Mucha gente incrédula vio milagros del Hijo de Dios, pero ni aún así se convertía. Aquí Félix y Drusila tuvieron el mejor maestro, les expuso las escrituras claramente, pero no hubo nada, no hubo un cambio, no hubo nada en su corazón. Dicen que los apóstoles tuvieron al mejor maestro, al mejor líder, al Hijo de Dios, a Jesús. Pero ¿qué hubo ahí? Hubo un traidor, uno que lo negó y muchos que le dieron la espalda. ¿Es cuestión del maestro? Es cuestión de los oyentes. Es cuestión de obediencia a la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Por eso que cada domingo, cuando se les predica la palabra de Dios a ustedes están más expuestos a la condenación. Porque qué tanto de todo ese conocimiento que tienen ustedes lo están obedeciendo. ¿Qué tanto? ¿Qué tal la obediencia? Que muchas veces uno habla, tienes que perdonar, no tienes que ser resentido. Y es lo primero que haces. Cuando dices no seas orgulloso, orgullosa, es lo primero que haces. Cuando se te predica de que no debes ser rebelde, es lo primero que haces. Cuando se te habla acerca del amor a Dios, de amarle a Dios, pero no lo haces. Y eso implica muchas cosas. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y implica muchas cosas, hermano. En verdad, yo como pastor, yo veo muchas deficiencias, como la hay en mí, hay en todos nosotros, en falta de amor, falta de servicio y todas esas cosas. Se nota en la gente. A veces sea que lo miramos mal, lo miremos y medimos como gente, como humanos. Pero yo he aprendido una cosa, a no juzgar ya. Y yo he dicho al Señor, o he hecho un pacto con el Señor, que voy a tratar de no hablar mal de las personas, sea que estén haciendo mal, no hablar de las personas. Mejor ahí mi boca. Y si yo tengo que decirle algo que está haciendo mal, yo se lo voy a decir a esa persona, pero no voy a hablar cuando ella no esté presente. Porque así se envenena uno y se enoja y tiene ira en su corazón. Y eso no queremos. Queremos estar con nuestra conciencia limpia delante del Señor.
Lo que tiene que decir se dirá, se aconsejará. Y cuando vemos muchas veces como pastores, en este caso, hablando yo de mi caso, de que queremos que la gente vaya avanzando y como que parece que en lugar de avanzar retrocedieras o te estancaras, hay una tristeza así en nuestro corazón, en mi corazón, hablando de mi persona. Pero digo, ¿qué puedo hacer más yo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué puedo hacer más yo? Si yo les enseño, oro por ustedes, les predico, hago todo lo que está en mi responsabilidad como siervo de Dios, lo que tengo que hacer, lo hago. Ya lo demás está en ustedes ya. Si ustedes lo hacen, no lo hacen. Un día delante del gran trono blanco, hablando de acá del juicio venidero, dirán, a ver, tú has sido pastor en tal lugar, en tal fecha, en tal año, predicaste mi palabra, hablaste todo esto. Hiciste lo que tenías que hacer, amonestaste, hiciste. Y pasarán ustedes. Aquí te predicó mi hijo esto, ¿qué tal? No, que no escuché, que nunca me dijeron. No, aquí está, se te predicó, se te habló, se te dijo, no lo hiciste. ¿Se dan cuenta? Hay cosas a nosotros podemos llegar con la palabra y Dios también lo hace y obra en el corazón de ustedes, pero hay cosas que usted ya tiene que hacerlo. Ya no está en mi cancha, ya no está en mi área. Ya jugué yo mi parte aquí, ya jugué, ya la pelota lo pasé para allá. Ahora está en su cancha. Ahora ustedes, ¿qué van a hacer con eso? ¿Obedecerán? ¿O serán como Félix? ¿Lo pospondrán? La obediencia. No, ya en otra oportunidad. Drusila, en otra oportunidad. Estoy joven, tengo 20 años, soy hermosa. Si este hombre no me va bien, me casaré con otro. Y este hombre, bueno, esta es mi tercera mujer, si quiero me tomo otra mujer. Vivían para eso. No vivían para su presente, menospreciando lo que Dios está hablando. Y Dios está hablando a nuestro corazón, está hablando a nuestra vida. ¿Qué decisión tomaremos? ¿Qué decisión haremos? Y Dios siempre habla y da la palabra en el tiempo oportuno. Pero ¿qué haremos con esa palabra? ¿La obedeceremos? ¿La rechazaremos? ¿La pospondremos? Entonces Félix le dijo que se fuera. Y cuando, de una manera cortés, le dijo, y cuando tenga oportunidad te voy a llamar. ¿Sabes una cosa? Si tú llegas ahí, en el verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuánto tiempo de oportunidad tuvo Félix? Cuando Pablo le dio la predicación, 2 años. Drusila también, 2 años. 2 años cuando escucharon esa palabra. Hay mucha gente que ha pasado por acá. Han estado aquí, les he visto, han escuchado la palabra y ya no los veo, están en otros sitios. Hay mucha gente que también ha pospuesto, no, todavía no, ya no los veo. Y hay mucha gente que ha pospuesto, ya no están en la tierra, están muertos. Yo tenía un amigo hace muchos años que también no daba su brazo a torcer, no daba su vida a Cristo. Él murió muy joven, murió en otro país, económicamente bien, tenía todo. Se casó por la residencia en Argentina con una argentina para poder tener la posibilidad de hacer un negocio y todo. Se casó, pero se murió. Un bronquio lo mató, joven. ¿A qué edad? A 35 años de edad se murió. Y todo con eso se quedó esta mujer, que solamente fue un negocio, solamente por el apellido y el documento. Ni siquiera convivió, estuvo con ella. Pero ella, como estaba casada, vino y reclamó lo que era ella, por ley. ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y bien dice la Biblia que el impío, dice, lo que amontona el impío, Dios se lo da al justo. ¿Están entendiendo? Se matan día y noche y Dios le da al que le sirve, a aquel que le agrada. Y hay ejemplos, hay milagros que Dios hace cuando tú le eres fiel a Dios. Si no tienes casa, Dios, una persona te doy mi casa. Y Dios amontona cosas y da cosas a los que le son fieles. Y no con una actitud de interés, por eso lo que el pastor ha dicho, voy a ser fiel para que me des. No, porque si es tu actitud, no te da nada. Sino todo es nuestra actitud, nuestro amor, nuestra obediencia a Dios. Porque hermanos, Dios no es deudor de nadie.
Yo en medio de tantas dificultades, de tantos problemas, dificultades grandes, Dios me ha bendecido mucho. Mucho me ha bendecido. Algunos los que me conocen me conocerán por encima nada más. Pero son muchas cosas que si yo pusiera en una pizarra Dios me ha dado. Por el solo hecho de creerle, por el solo hecho. No soy perfecto, pero yo amo a Dios. Y la actitud de mi corazón siempre trato de que sea la correcta. No de servirle por interés, no de servirle por lo que pueda obtener, sino que le sirvo porque yo le amo a Él. Y así no me diera nada, yo igual le seguiría sirviendo. Pero como Dios no es deudor de nadie, Él siempre me está dando, me está añadiendo. Yo doy y Él me sigue dando. Y quiero decirte, hermanos, que ahí estaba Félix. Pospuso su arrepentimiento y llegó el tiempo que fue destituido por Nerón y su suerte fue terrible. Nerón, hubo un caso que hubo un problema entre gentiles y los judíos y él llevó a la tropa y hubo derramamiento de sangre y se fueron a quejar al emperador y hermano lo depuso, le quitó, lo destituyó y él por congraciarse con los judíos lo dejó a Pablo ahí. Es decir, lo que él había predicado, enseñado, no le interesaba, porque él sabía que Pablo era justo y que estaba de una manera injusta encarcelado. Pero ¿sabes una cosa? Aquí quiero terminar. Y quiero que tú que pases, hermano, mientras yo voy, ya termino. La historia señala, escúcheme bien, y esto está documentado por Fabio Josefo. La historia señala que Drusila tuvo un hijo con Félix, a quien se le llamó Agripa, igual que su padre. Drusila y su pequeño Agripa murieron durante la erupción del volcán Vesubio, que sepultó a ciudades de Pompeya y Herculano en el año 79 después de Jesucristo. Ella había llegado ahí unos pocos días antes de la erupción y fue sepultada por la lava de aquel volcán. La pregunta es, Dios le llamó al arrepentimiento. Dios le habló a través de un mejor heraldo que tenía, Pablo. Le dio un mensaje. 2 años. Ella no hizo caso. Se fue a Italia, Pompeya, y murió con su hijo pequeño, sepultada. Dicen que su marido también murió ahí. Así que hay muchas formas que el Espíritu Santo, y ahí está las personas, cómo quedaron, cómo murieron. Algunas les agarró la lava durmiendo. Hay una persona ahí petrificada. ¿La puede seguir la otra? Ahí hay un hombre. Hay otra persona en esa posición. Está muerto, está carbonizado. Otra persona puede seguir subiendo. Y ahí están niños en una posición de estar descansando. Están ahí en su cama, murieron. Dice que ese tipo de erupción, hay un último creo, ya no hay, ahí está. Ahí está el volcán Vesubio y parte de la ciudad que fue destruida. Dios nos da una oportunidad. Hay muchas formas que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, a nuestras vidas. Tal vez sea que tú les has aceptado a Jesús ya, pero estás viviendo una vida que avergüenza a Jesús. Estás viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo te está hablando en esta noche. Te está hablando de las cosas de las cuales tú debes arrepentirte. Te está hablando de cosas que tú tienes que dejar, hacer un cambio en tu vida, un cambio de dirección. Quizá lo has pospuesto. Ya este año que viene mi vida va a ser diferente. Este año que viene mi vida ya me voy a consagrar, me voy a santificar, voy a dejar mi vida a medias. No voy a llevar una vida mediocre. No voy a llevar una vida de apariencias. No voy a llevar una vida de conveniencias. Sino voy a servir al 100% a mi Señor. Quiero dejar de lado el pecado, pero el Espíritu Santo te está hablando. No pospongas tu salvación, el ponerte a cuenta, porque pasa el tiempo y tu conciencia no va a estar limpia para con Dios. Entonces es tiempo de que tú le digas: Señor, en esta noche, Espíritu Santo, yo te voy a poner en primer lugar en mi vida. Yo te voy a pedir que me perdones y quiero que me des una oportunidad. Y termino diciéndoles en qué forma es la vida de Drusila un aviso para los jóvenes de hoy.
Porque Drusila tenía 20 años. ¿En qué Dios te ha hablado en esta noche? Drusila era joven. Tú puedes decir, no, yo tengo toda la vida por delante. Soy joven. Para 80, para 60. Ni yo que estoy aquí predicando tengo la seguridad que llegaré a 80. No lo sé. Lo único que sé es que yo vivo día a día predicando, obedeciendo al Señor. Este es un aviso para los jóvenes de hoy. De no vivir una vida sensual, una vida libertina, una vida en pecado, una vida en fornicación, sino una vida en arrepentimiento, una vida dedicada al Señor. ¿Y dónde se encontraron Drusila y Pablo? Hermanos, ahí fue confrontada, pero ella pospuso su salvación. ¿Y cuál fue el fin de Drusila? Ahí está. Miles y miles de personas murieron. Pero ese lugar era un lugar de desenfreno sexual, de prostitución, de borrachera. Dios trajo un juicio. Y esta mujer, hermanos, seguía en su vida perdida. Porque si ella hubiera querido tener una vida más tranquila, hubiera escogido otro lugar, no ese lugar bulliciosa de pecado. Ahí murió. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche.